A ver si se conecta la Melanie, ya creo que se fue ya. Aquí vamos a aumentar los costos fijos en 100,000. A ver qué pasa. Ya no se conectó, ya se perdió. ¿Se conecta o no se conecta? A ver, pongamos a ver qué sucede. Entonces dice que aumenta los costos fijos en 100,000. Entonces vamos a tener aquí 200,000. Los costos variables no se modifican ni tampoco las ventas. Las ventas teníamos inicialmente 800,000. Ya, entonces, ¿cuánto nos da el punto de equilibrio? Ya, Cintia, vos que estás por ahí, ¿cuánto da? Ya. 600 era originalmente, sí, 600 y 800,000. Me sale 8,000. A ver, pongamos aquí, ¿no? Para distinguir, pongamos aquí, aumenta en 50,000 nomás pongamos. Ya. Entonces, cambiémosles aquí, sería 150,000. Ya. Ya, ¿cuánto nos da eso?
¿Cuánto nos da nuestro punto de equilibrio? $600,000. Ya, 600,000. Si aumentaba a 100,000 nos daba 800,000. Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces la empresa ahora estamos poniendo mal en lo que tiene que ver con la interpretación. Entonces aquí cuando aumentamos las ventas, entonces tenemos que poner bien, ¿no es cierto? Al aumentar las ventas de 800,000, así es. De $800,000 a $1,200,000. La empresa tiene que vender $200,000 para no tener pérdida ni ganancia. Ya. Entonces igual acá vamos a poner al aumentar es. Entonces vamos a poner bien la interpretación. Al aumentar los costos fijos. Al aumentar los costos fijos de 100,000 a $150,000. La empresa tiene que vender o tener ingresos por ventas. Tiene que vender $600,000 para no tener pérdida ni ganancia. ¿Ya? Y la otra que tendríamos, la otra nosotros aumentar los costos variables totales. Tenemos que aumentar los costos variables totales. Entonces pongamos aquí que vamos a aumentar los costos variables totales. Entonces estos costos variables totales aumentémosles en 100,000, pongamos. Ya. Podemos ponerle más, ¿no? No hay ningún, o podemos ponerle menos, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el punto de equilibrio? Ya, entonces los costos fijos iniciales que son de 100,000. Los costos variables son los que van a aumentar, aumento de los costos variables en 100,000.
en $100,000. Entonces aquí los costos variables vamos a aumentar de 600, vamos a aumentar a 700,000. Y los costos y las ventas se quedan en el mismo valor. Entonces, ¿cuánto es el punto de equilibrio en términos monetarios? ¿Cuánto sale eso? Ya estoy haciendo. Ya, a ver, ¿cuánto le sale? Ya, rapidito, calculen rapidito. ¿Qué fue? 800,000. ¿Cuánto? 800,000. A ver, rápido, rápido, 800,000. Entonces aquí tenemos al aumentar los costos variables totales de 600,000, son dólares, ¿no? De $600,000 a $700,000. La empresa tiene que vender o debe vender $800,000 para no tener pérdida ni ganancia. Costos totales variables. Ya. Entonces, igual como estamos viendo nosotros aquí, ya hablando en términos monetarios, en lo que respecta al punto de equilibrio, ¿sí? La empresa dentro de sus decisiones es simplemente aumentar las ventas. No es así de simple como nosotros establecemos, ¿no? Es como les decía yo. Si calculamos el punto de equilibrio, 400,000, ya. ¿Cuánto sacaste? 400,000. Ah, yo también saqué eso. Ya. Entonces nos ponen 10, nos ponen 100. ¿Sí? Entonces lo que vendría complementado eso, ¿qué pasa si aumentamos los costos? ¿Con cuál de estas alternativas que tenemos si aumentamos las ventas? Los costos fijos y los costos variables.
Esa era la misma pregunta que hice yo anteriormente. Entonces, ¿con cuál de estas tres alternativas, si aumentamos las ventas o aumentamos los costos fijos o los costos variables, vamos a obtener mayor ganancia? Entonces, la respuesta sería únicamente aumentando las ventas. Porque lo que se estima, sí, siempre que el punto de equilibrio, entre más bajo sea el punto de equilibrio, la empresa tiene o va a generar más ganancias, más utilidades. Entonces, al aumentar las ventas, aquí se va a vender $200,000 o se va a tener ingresos por $200,000 provenientes de las ventas para no tener pérdida ni ganancia. Entonces, esos 200,000 van a cubrir lo referente a sus costos y gastos que tiene la empresa. En cambio, si aumentamos nosotros los costos fijos, sí, vamos también, va a aumentar el punto de equilibrio. En términos monetarios estamos hablando, a 600,000. Porque originalmente, ¿qué teníamos nosotros? 400,000 el punto de equilibrio. Si aumentamos las ventas, ha disminuido a 200,000. Si aumentamos los costos fijos en 50,000, entonces también va a aumentar el punto de equilibrio, aumenta a 600,000. Y si aumentamos los costos variables que hemos aumentado en 100,000, sí, vamos a tener que vender 800,000. El punto de equilibrio va a ser 800,000. Entonces, en el punto de equilibrio, en este caso que estamos realizando en términos monetarios, sí, entre más alto sea el punto de equilibrio, menos ganancias vamos a tener. Entre más bajo sea el punto de equilibrio, mayor ganancia, mayor utilidad se va a obtener. ¿Ya? Pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ah, no, solita ya has estado, ya se ha ido la Melan. Ya de haber corrido atrás del gas. Ya. Entonces, esta es la parte. ¿Cómo? Es el internet que por eso está entrando y saliendo, se le va. ¿Qué será? Pues, ¿qué será lo que eso ya tienen, así es, el internet tienen que ver algo que les sirva? Porque en esta parte y estas cuestiones ya está para uno mismo, ¿no? Para poder trabajar también. No sé cómo cogerá, cómo le tendrá cogido el internet, pues. Es que se le ha dañado ese aparato que es del internet y no es que van a arreglarle y pues ahora digo que tiene que llamar e insistir para que vayan, si no, ¿cuándo van a ir? Ah, ¿qué es? Como el router. Ajá, ese es. No, eso tiene. La única forma de decir es que va a cambiar. Va a cambiar de proveedor. Entonces, esa es la única amenaza. Ahí vienen corriendo. Ahora, no sé con quién tenga, pues no sé con qué empresa tenga. No Porque, sé, pero es una marca rara. no, entonces ha de ser No de sé esas, de esas pirateadas por ahí ha de ser. Porque, a ver, el TV Cable sí, ahora ya tiene mejor operatividad del internet, es de mejor calidad. Ya mejoraron todo eso. sí, yo tengo el TV cable. Sí, ya mejoraron bastante. Han de haber hecho el cambio también en tu casa, ¿no es cierto? Es que yo me cambié más al sur, entonces el que tenía el CNT se iba cada rato y tuve que cambiar. Sí, sí, ya mejoraron eso. Entonces ya Así rara vez se va, pero rara vez. sí, mejoraron con nueva tecnología, ya es bastante mejor.
Ahora estos de CNT también decían que ya estaba mejorado también la tecnología. Incluso que tenían, algunos sectores ya tienen esta parte de la fibra óptica. Si no está Ese así, se iba, ¿quiere asomar o no quiere asomar? La Melanie quiere asomar y no quiere asomar. ¿Qué a mismo ser, se- Ya, entonces, esta es la parte, lo concerniente como introducción del punto de equilibrio para determinar los apalancamientos. Este punto de equilibrio. De estas dos maneras. Entonces, aquí es lo que se va estableciendo, ya sea en forma total o por cada uno de los productos. ¿Sí? Se tiene las dos opciones para cálculo. Y vemos ahí cualquiera de estos. Por lo general no se recomienda, no se recomienda ir aumentando los costos, ir aumentando los gastos. No se recomienda mucho. Entonces hay que, en lo posible, controlar dentro de ellos. Ir controlando, que debe ser lo lógico dentro de la empresa, ir controlando la empresa sus gastos, sus costos. Sí, para que no se vayan estos a incrementar en lo posible. Porque sí, desde luego que sí van aumentando, pero no en la proporción o en una proporción considerable o alta. Y la otra que es el trabajo, este trabajo de las ventas, en el cual la empresa tiene que siempre aumentar sus ventas. Entonces estaba esto dentro de este ejercicio que hemos puesto. Y como teníamos nosotros, la última alternativa que tenemos nosotros es aumentar simultáneamente cada uno de estos ya, componentes del punto de equilibrio. Entonces ponemos aquí aumento simultáneo. Entonces veamos qué pasa con si aumentamos tanto los costos fijos, los costos variables y también las ventas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces los costos fijos aumentaban en 50,000, entonces vamos a tener los costos fijos 150,000. Los costos variables ya aumentaron en 100, entonces vamos a tener 700,000. Y las ventas era que aumentaron a 1,200,000. Ya, entonces, ¿cuánto nos da aquí el punto de equilibrio? En términos monetarios. Ya, entonces, ¿cuánto sería? A ver, entonces pongamos aquí, ¿no? 360,000.
Entonces aquí lo que se establece que este punto de equilibrio también, que es de 300,000, es sobre todo porque el aumento de ventas también es bastante considerable. El aumento de ventas es de 400,000 que hemos hecho. Por eso también, en general, los puntos de equilibrio también vienen a disminuir cuando los aumentos de ventas son valores significativos, valores considerables. Entonces, eso que tiene relación con el punto de equilibrio. ¿Sí? Como les dije, preámbulo de lo referente al apalancamiento operativo. Entonces, esto estábamos viendo nosotros para establecer y centrarnos en los apalancamientos. Entonces, aquí tenemos el primero, el apalancamiento operativo. Entonces, es la capacidad que tiene la empresa para emplear los costos de operación fijos para aumentar al máximo los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, se refiere este apalancamiento al uso de los costos fijos en empresa en la clasificación de sus costos, de sus gastos en fijos y variables. Entonces se recomienda que más sean fijos, ¿sí? Porque el uso de esos gastos, el uso de esos costos fijos le van a proporcionar, ¿sí?, mayor beneficio a la empresa en cuanto tiene que ver con sus utilidades. Entonces, para maximizar estas utilidades antes de intereses e impuestos. Antes de impuestos e intereses es antes de intereses e impuestos. Pongamos bien esta parte. Antes de intereses e impuestos. Y está determinado por la relación entre los ingresos por ventas y dicha utilidad. Entonces estaba aquí puesto lo que hemos visto también en el punto de equilibrio, también se establece en el apalancamiento operativo. Un aumento de las ventas da lugar a un incremento en la proporción mayor de las utilidades. Una disminución en las ventas da lugar a una disminución mayor en la proporción de las utilidades. ¿Sí? Que vamos nosotros a la parte lógica. Si aumentamos las ventas, vamos a tener más utilidad, más ganancia. Si disminuimos las ventas, vamos a tener menos ganancia, vamos a tener menos utilidad. Y este es el formato del apalancamiento operativo. Así de simple. Entonces le voy a pasar acá este apalancamiento operativo. Nos vamos a ver nosotros este apalancamiento operativo. Entonces, el apalancamiento operativo es igual a las ventas, ¿sí?, menos los costos fijos de operación, menos, aquí también es menos, los costos variables de operación. ¿Sí estás oyéndome, Melanie? ¿Cómo es, Cintia?
Lo que pasa es que como no prendes, no sé si estarás ahí o no estás, pues. No, sí estoy. Sí, estoy copiando. Bueno, bueno. Menos los costos variables de operación, esto va a ser igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. Quitemos esto, ¿no? Ya, así de simple. Aquí no interesa. Puede estar primero los costos variables y luego los costos fijos. Esto no importa. ¿Sí? Si está ventas menos costos variables y luego menos costos fijos igual, es lo mismo. Eso ya no tiene nada que ver. Que primero vaya el costo fijo, el costo variable, ¿sí? No interesa eso. Cualquiera de las dos puede ir primero. Total que es resta. Por lo que es resta. Entonces resta, no pasa nada. Entonces este es el formato del apalancamiento operativo. Entonces las ventas es igual a las unidades vendidas por el precio unitario de venta. Entonces, por eso estamos haciendo relación con la parte del apalancamiento operativo, con la parte del punto de equilibrio. Punto de equilibrio había unidades. ¿Qué calculábamos? Punto de equilibrio también había precio unitario de venta. Ya. Las ventas. Los costos variables es igual. Esto es igual a las unidades producidas por el costo unitario variable. Entonces también en el punto de equilibrio también hablamos del costo unitario variable. Entonces estas dos cosas, a través de esto nosotros establecemos este punto, perdón, este apalancamiento operativo. Y a su vez, dentro del apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento operativo. Que igualmente es una fórmula. El grado de apalancamiento operativo se define como la relación entre la variación porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos y la variación porcentual o cambio en las ventas. ¿Sí? La fórmula del grado de apalancamiento operativo, entonces pasemos esta fórmula también para nosotros aplicar en el ejercicio respectivo. Grado de apalancamiento operativo. Que como estaba puesto es igual a la relación porcentual entre las utilidades antes de intereses e impuestos y la variación porcentual o cambio en las ventas. Entonces aquí vamos a pasar la fórmula respectiva. Ya vamos a determinar cómo se hace este apalancamiento. Cómo se hace el apalancamiento operativo a través del formato respectivo y el grado de apalancamiento operativo. Cuando el grado de apalancamiento operativo es mayor que 1, existe el apalancamiento, existe dicho apalancamiento.
Si el grado de apalancamiento operativo es menor a 1, no existe ese apalancamiento operativo. Si es mayor, no igual, si es mayor a 1. Está ahí clarito. Y el segundo, si el grado de apalancamiento operativo es menor a 1. Entonces ahí no existe apalancamiento operativo. Eso sobre todo se da cuando la empresa tiene utilidades, ¿sí? Como pérdida. Como pérdida. Y las variaciones que se pueden establecer dentro de ellas igual están en relación a esta clasificación de los costos en fijos y variables. En esa forma está determinado en base a los costos fijos y variables. Lo teníamos nosotros por aquí. Entonces, dentro de este apalancamiento, pues aquí se toma en consideración la estructura de los costos operativos para incrementar las ventas de la empresa y por ende obtener, ¿sí?, un valor mayor de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Entonces, si incrementamos las ventas, vamos a obtener más utilidades. Pero aquí, esta clasificación, dice, de los costos dentro de la estructura de los costos en fijos y variables. Entonces veamos este pequeño ejercicio para nosotros poder resolver. Hacemos este pequeño ejercicio para poder resolver. Ya. Entonces, con este ejercicio se pide determinar el apalancamiento operativo, ¿sí?, o realizar el